Hola, soy Pedro Pablo García Lancheros o Leif Snewblad. Bienvenidos a mi visita de campo en la Biblioteca Digital de Bogotá. Vamos a analizarlo para el técnico de servicios digitales de bibliotecas. Para empezar, daremos una pequeña definición de los tres conceptos más importantes en este trabajo, los cuales serían las entidades de información digital, los metadatos y el registro de información. Las entidades de información digital suelen ser conjuntos de datos y recursos almacenados de forma digital, los cuales permiten que haya un centro donde todos se junten, ya sean videos, imágenes y muchos otros archivos. Un ejemplo de esto serían plataformas como YouTube, como Instagram o incluso como la página web de la Biblioteca Digital de Bogotá. Los metadatos son datos sobre otros datos, los cuales nos permiten saber mejor específicamente de qué estamos hablando. Si queremos, por ejemplo, realizar una búsqueda de algún libro, los metadatos nos van a permitir buscarlo de forma más precisa porque contienen títulos, nombres de los autores, las fechas de publicación y entre más características les agreguemos a esos metadatos, más fácil será encontrar la información que queremos. Registro de información, que es un proceso sobre el cual se organizan todos esos documentos ya con sus metadatos definidos y con los archivos específicos, de tal forma que se pueden ya publicar y organizar en las bibliotecas, ya sean bibliotecas digitales o presenciales. Entidades de información digital. Lo primero que necesitamos saber es el proceso y la preparación que tienen los documentos para poder llegar a ser publicados en estas bibliotecas. Lo primero, obviamente, es seleccionar el material, ya sea un documental, fotografías, documentos, textos, libros, etcétera. Y posteriormente se tienen que digitalizar. Para esto se usan unas máquinas muy específicas que permiten trasladar eso físico a algo digital. Cuando ya se ha hecho la digitalización, se tienen que revisar para asegurarse de que la calidad del documento no se haya dañado durante el proceso. Si, por ejemplo, una página queda mal digitalizada, se tiene que repetir en esa página. Una vez ya se ha hecho esa parte, se tiene que buscar la catalogación y los metadatos en los cuales se especifican las palabras clave, el autor, el título, la fecha de publicación de cada documento, independientemente de cuál sea. Posteriormente se tiene que revisar las normativas con respecto a los derechos de autor, ya que eso puede llegar a dar cárcel. Uno siempre tiene que tener esas normas presentes a la hora de publicar un texto, un trabajo, como por ejemplo este. Se necesitan esos derechos de autor para confirmar que alguien más hizo ese trabajo. Y por último, una vez ya se ha revisado durante todo ese proceso, ya se permite subir el archivo a la plataforma de la biblioteca. Ya se puede buscar específicamente gracias a sus metadatos y ya está disponible para el público. Ahora se preguntarán cuáles son los formatos que permiten subir este tipo de plataformas. Bueno, hay cuatro principales. Uno es el PDF, muy famoso y usado para crear esta presentación, por ejemplo, lo cual permite que se digitalicen textos, libros y sobre todo artículos. Después están los EPUB, no son tan conocidos, pero son muy buenos, por ejemplo, si quieres trasladar ese mismo PDF, pero en vez de revisarlo en un computador, lo quieres revisar desde tu teléfono, ya que permite ajustarlo de distintas maneras. También están los JPEG o los PNG, que son más que todo imágenes, fotografías, todo lo que tiene que ver con la parte visual, pero únicamente visual. Y después están los MP3 y los MP4, muy famosos hace un tiempo. Si alguno tuvo alguna vez un aparato de estos, entenderá a lo que me refiero. Los MP3 son dispositivos que solo permiten el audio, no permiten el video, mientras que el MP4 sí permite tanto audio como video en un solo documento. Y la Biblioteca Digital de Bogotá permite acceder a este tipo de archivos. Para mostrarles un pequeño ejemplo, aquí estamos en la página oficial de la Biblioteca Digital de Bogotá y aquí podemos buscar, por ejemplo, mapas o archivos de PNG y esto nos permitirá acceder a varios libros. Aquí también hay como un catálogo en el cual podemos preferir si buscamos libros, audios, fotografías, prensa. Si digamos, por ejemplo, yo le doy a fotografías, la idea es que me permita ver solo estas fotografías. Ahora podemos explorar un poco los métodos de clasificación, la forma en la que tú puedes buscar un documento en estas plataformas. Puede ser por la clasificación de categorías, en las cuales tocas temas como, por ejemplo, la temática de los libros, en qué historia se basa, si son de arte, si son de ciencias, si son de diferentes ramas.
También las etiquetas, que son como las palabras clave, por ejemplo, amor o romance o misterio o drama, y así es como se puede encontrar más fácilmente un título. O ya depende del libro que estés buscando, una palabra muy específica que estés buscando. Y los metadatos estructurados. Aquí, digamos que lo importante es saber que siempre los metadatos nos van a permitir buscar de forma cada vez más específica sobre un mismo título. Nos van a permitir buscar exactamente lo que queremos y cómo encontrarlo. Las normativas que defienden estos métodos de clasificación son dos principales, que son MARC, la catalogación legible por máquina, y el Dublin Core. Las dos se encargan de como especificar qué tipo de metadatos pueden llegar a funcionar mejor a la hora de buscar estos documentos. Por ejemplo, si quieres buscar lo mismo, los creadores, las temáticas, los editores, las editoriales de cada libro también tienen sus propias ideologías y sus propias traducciones. Otro ejemplo muy pequeño de lo que podríamos hacer a la hora de catalogar este tipo de documentos que queremos buscar sería, por ejemplo, agregar esos metadatos. Entonces yo puedo iniciar diciendo, bueno, historia. ¿Qué historia? Alemana. ¿De qué época? Siglo XX. Y esto me va a permitir buscar cada vez más y más específicamente sobre el tema en el que estoy interesado y salen todas las opciones disponibles en la biblioteca. Metadatos. En esta parte vamos a hablar de los criterios como el proceso de diligenciamiento. Lo primero va a ser como la revisión del material original, en el cual se va a ver cuál es el título original, el autor, la fecha original y cuáles son los temas principales. Después se le van a asignar los metadatos con las normativas ya mencionadas, como son MARC o Dublin Core. En estos se le van a agregar otros metadatos específicos para la asignación digital o alguna cosa que haya que corregir. También para esto se usa un nuevo vocabulario como los tesauros, que son como diccionarios diccionarios, pero con conceptos más específicos. Y estos ayudan mucho a lo que sería la búsqueda de los mismos. Uno de los pasos finales ya sería la verificación de la calidad. Si los metadatos asignados son correctos y además están completos, o sea que si permiten buscar realmente lo que se está buscando. Y ya por último está una revisión y una actualización en caso de ser necesario. Con el paso del tiempo, si los metadatos asignados originalmente ya no cumplen con sus propósitos, pueden llegar a ser actualizados por la biblioteca. También hablaremos de como herramientas electrónicas que se usan mucho en el mundo de las bibliotecas digitales para poder crear su contenido. Estas son Koha, Omeka y Z39.50. Son diferentes softwares que permiten mucho lo que es la gestión y la configuración de los metadatos. Obviamente cada uno tiene como su propia función, pero en general todos cumplen el mismo rol y el mismo propósito. Ya después hablaremos de ellos un poco más adelante. Como dije anteriormente, hay unas normas de seguridad, o sea, son leyes, tanto nacionales como internacionales, que regulan la transparencia y regulan mucho el uso de los derechos de autor y de los datos usados en estos archivos, tanto digitales como presenciales. Hay tres principales, dos que son aquí específicos de Colombia y hay una ley internacional. Los dos de Colombia son la ley 1581 de 2012 y la ley 1712 del 2014. Ambas buscan que no haya ningún problema a la hora de usar estos datos, ya sea para favorecernos a nosotros mismos o hacerle daño a alguien más. Entonces, la ley 1581 regula y protege los datos personales, mientras que la ley 1712 defiende la transparencia y la información pública. Por último, la ISO IEC de 27001 es una ley internacional que protege todo lo que se refiere al- a- a la búsqueda de estos datos y también a la seguridad que se mantiene en la información, que no se vaya a manipular, que los derechos del autor siempre sigan vigentes en su publicación, en donde sea. Registro de información.
Un ejemplo muy importante para la recolección y la recuperación de la información que usan las bibliotecas, sobre todo las bibliotecas digitales, pues es la digitalización. Sin estas no existirían las bibliotecas digitales. Lo primero se tiene que escoger el material, obviamente que sea físico en este caso, y una vez ya se escoja, se tiene que revisar y se tiene que preparar para el momento del escaneo. Antes de eso, pues se tiene que ver si por ejemplo, el libro que va a ser escaneado necesita reparaciones, si tiene una página rota o si necesita un poco de limpieza, ya que estaba oculto o guardado. Una vez ya cumple ese papel, se pasa al escaneo, donde es una máquina específica. Aquí podemos ver como dos ejemplos. Y lo que hacen estas máquinas es como capturar lo que están viendo en el libro y lo empiezan a poner en un archivo, en una imagen, en algo más digital. Y ese es el proceso de digitalización. Una vez ya se digitaliza, se verifica que cada parte de la digitalización no haya tenido ningún problema, que las hojas, que las páginas del PDF o del formato que sea sean claras, sean completas, que no haya falta ninguna letra, ninguna palabra, que todo haya llegado correctamente a su destino. Después de esa parte se le asignan los nuevos metadatos para poder subirlos a la plataforma y ya con eso se pueden publicar. Ya están abiertos para todo el público en la biblioteca digital. Algo muy importante para estas bibliotecas es el método de almacenamiento. Estos métodos no están abiertos para el público, son como procesos que hace la biblioteca de forma privada y pueden ser dos cosas principalmente. Un servidor local, que son como lugares físicos donde, o instalaciones donde se almacenan y se guardan estos recursos digitales y se guardan todas estas bases de datos. Obviamente solo pueden acceder a esos lugares el personal de la biblioteca o los servidores de la nube, que son procesos totalmente digitales, como en una carpeta, como en la carpeta que nosotros tenemos en nuestro computador, en el cual guardamos todos estos archivos. Ahora sí, para abierto al público están los métodos de consulta, que son, yo diría que cuatro principales. Obviamente, la página web, como ya la hemos revisado anteriormente. Dentro de la página web también hay un catálogo en el cual tú puedes especificar los metadatos que quieras para encontrar el material que buscas, es en específico. Los recursos multimedia que también hacen parte de esos metadatos, si quieres escuchar un MP3, un podcast o también quieres ver un vídeo, la idea es que estas bibliotecas cuenten con estos recursos para que tú puedas acceder a ellos. Y por último están las interacciones en línea. Esto es algo muy importante, yo creo que no solo en las bibliotecas digitales, sino en todas las bibliotecas del mundo, porque la interacción y los intercambios culturales, como por ejemplo una charla, eventos, ferias que pueden hacer las bibliotecas son muy importantes para la recolección de estos datos y también para aumentar el conocimiento. También las bibliotecas también son centros de investigación, no solo de búsqueda. Para ir cerrando, vamos a ver los protocolos, las relaciones y las características del software. Volviendo a los tres software que mencionamos anteriormente, vamos a ver como sus funciones dentro de la Biblioteca Digital de Bogotá. No hay mucha información sobre esto, pero se puede como relacionar. Entonces, el protocolo que se usa es el de Z3950 y esto nos permite, por ejemplo, buscar información con otras bibliotecas y hacer ese intercambio para aumentar como el conocimiento que haya entre las dos. El de COA es muy famoso por la gestión que tiene porque permite mucho organizar la plataforma virtual de la página. Mientras que Omeka tiene más que todo un papel de digitalización, de renovar estos metadatos, de renovar los archivos que ya están digitalizados para poder volverlos a organizar y a clasificar. Las características que suelen tener estos tres principales software es que son muy fáciles de utilizar para estas bibliotecas porque les dan muchas herramientas que les permiten hacerlo de forma concreta, ya que siguen las normativas dadas anteriormente como MARC o Dublin Core, y asimismo son muy legibles para las personas que los utilizan, para las personas que desarrollan estas bibliotecas. Por último están las fuentes y la bibliografía que estuve consultando para crear esta presentación y espero que les haya gustado mucho. Por último, les quiero agradecer al haber llegado a esta parte del video. También les recomiendo mucho seguir visitando la Biblioteca Digital de Bogotá, ya que es una de las mejores bibliotecas digitales que hay en la región.
y que tienen una gran amplitud de contenido, tienen muchos eventos, también tienen muchos recursos para buscar y como ya lo hemos consultado, tiene un catálogo muy amplio. Puedes buscar bastante contenido y del que tú quieras. Muchas gracias.